Iglesia, buenas noches. Otra vez es buenísimo estar aquí. Estamos viendo Hebreos 11, lo que se ha llamado de tantas maneras, y el Salón de la Fama de la Fe, que si el cuadro de trofeos del Señor, que si un libro un capítulo donde nos muestran grandes historias que imitar. Más importante, un libro que nos lleva y un capítulo que nos lleva a entender mejor quién es nuestro Señor Jesús y lo que Él puede hacer en la vida de siervos que le aman. Esa es la tercera clase y debo decirles, como ya saben, que es una clase un poco diferente porque tienen que aprender a leer mi letra, mi caligrafía. Yo sé que es todo un reto, pero ustedes tienen fe, entonces ustedes creen que yo fui al colegio y aprendí a escribir. Y bueno, algo se quedó. Y en el día de hoy, de manera particular, vamos a estar viendo a quién. Recuerdan que la semana pasada queríamos verlo, pero cuando yo empecé a preparar la materia, se dieron cuenta que no llegábamos, ¿cierto? De hecho, no sé si lo notaron, pero como por ahí por las 8:35, los 35 minutos, yo como que tomé un turbo. Y empecé como a acelerar porque me di cuenta que Enoch se iba a quedar corto y no íbamos a quedar solo en Abel. Pues en esta semana yo preparé menos contenido para poder interactuar todavía más. Así que si la semana pasada tú estabas medio tímido, pues hoy tienes más espacio. ¿Ok? Y más que vamos a estar hablando de un personaje que yo creo que todos tenemos al menos una idea de quién era Noé, ¿cierto? Antes de iniciar, díganme 3 cosas de Noé. ¿Quién me dice la primera? Algún hecho que conozcan sobre Noé, hermana. Fue el que construyó el arca. Entonces era un constructor. Eso es un martillo. Del arca, que era un poco más grande de ahí. Muy bien, ¿qué más sabemos de Noé? Levánteme la mano y lo hablan bien duro y yo lo repito por el micrófono. Noé tenía 3 hijos, puntos extras a quien se sepa los nombres. Sem, Can y Jafet. Noé entonces era padre. ¿Cómo yo dibujo un padre? Ah, ya sé, esa es una papa. O papá, es papá de 3 papitas. Noé, ¿qué le falta a la papa? Un acento, gracias. Papá de 3 papitas, de Sem, Cam y Jafet. Muy bien, Noé era padre de 3 hijos. Y eso también afectaba la manera que él veía el mundo, ¿no es cierto? Cuando uno es papá, uno ve la vida de manera diferente porque ya no solo piensas en ti, sino ya no solo te importan los próximos 30 años, sino los próximos 100, porque tú quieres ver a tus hijos crecer con bien. Una tercera característica de Noé, allá mi hermana. Era un hombre de fe. Y eso está fácil, ¿verdad? Porque por eso lo estamos viendo aquí. Pero sí, Noé era un hombre de fe. Y hoy vamos a estar viendo qué tanta fe tenía este hombre, porque lo que hizo no fue poca cosa. Leamos entonces el pasaje que nos toca, es Hebreos 11, versículo 7, esa porción que tenemos ahí debajo. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Aquí, si notaron, hay un numerito 4 por aquí, ¿lo ven? Porque yo quiero que veamos al menos 4 cosas de este pasaje y en eso pasaremos el resto del tiempo hoy. 4 cosas de este versículo que se nos enseña. La primera se la voy a poner fácil. Y es que Noé todo lo que hizo, ¿lo hizo por qué? Por fe. Y ahora vamos a hacer un pequeño recuento de qué es la fe, ¿cierto? Para poder entender mejor qué se nos dice aquí. Pero dice, por la fe, Noé. Lo segundo que quiero que vemos, ¿qué creen que pudiera ser? El temor reverente es lo tercero, pero es cierto que Noé actuó con temor reverente, hizo el arca, pero fue con un temor reverente. Pero lo segundo sería que tenía una relación con Dios, que fue Dios quien le advirtió, ¿lo ven? O sea, este era un hombre que andaba con Dios, y hablaremos de eso en un momentito. Entonces él fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Y lo cuarto que quisiera que veamos es que, pues el resultado de él andar con fe, advertido por Dios y con temor reverente, fue un resultado duplo. Salvación para su casa, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia.
O sea, también la salvación para su casa, pero debido a su fe, él llegó a este lugar. Entonces eso es lo que estaremos viendo hoy. Y empezamos pues con el principio por la fe. Y para poder hablar de la fe, tenemos que volver a los primeros 3 versículos, ¿no es cierto? Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿La qué más? ¿La qué? Convicción. Tú notas flaquencias ahí, tú notas dudas, tú notas debilidad. Certeza, convicción. Ahora, por ella recibieron el qué? Aprobación. La fe nos hace aprobados. Y luego dice, por la fe que entendemos. Entonces tenemos aquí 3 cosas de la fe que vamos a repetirla. La fe tiene un carácter, ¿ok? La fe tiene un carácter. ¿Cuál es el carácter de esa fe? Un carácter firme. Y se recuerdan que hablamos bastante de eso la semana pasada, que es la fe la que se para delante del futuro y dice, yo no tengo miedo, yo sé quién anda conmigo. Y que cuando tiene miedo le dice a su alma, yo sé quién anda conmigo, yo sé quién está por mí, yo sé quién es el Dios del universo que está a mi favor. La fe, firmeza. La verdadera fe no anda dando doble lado, doble ánimo. Bueno, de hecho, la palabra claramente habla que no quiere lo tibio, ¿no es cierto? Y que el hombre de doble ánimo, o el que pone la mano en el arado y luego mira para atrás, eso no es lo que Dios está buscando. Dios está buscando personas que le crean de corazón, completamente, con certeza y convicción. Y Dios tiene gracia para nosotros cuando no lo tenemos, ¿cierto? Pero no nos quedemos ahí. Recordemos que Dios espera fe real, certeza, convicción. ¿Y qué hace esa fe? ¿Qué hace esa fe? Nos aprueba. Y como que se olvidaron de la clase pasada, pero también lo recordamos. O sea, nos aprueba delante de Dios en primer lugar. O sea, Dios ve un hijo que le cree y lo encuentra aprobado. Y lo hace, como dice de Noé, heredero de justicia. Y como dice de Abel, una mejor ofrenda. Y como dice de Enoc, uno que caminaba con él. Pero también vimos que cuando somos personas de fe, somos aprobados también delante de los hombres. En el sentido de que nuestro testimonio, nuestra vida, si no al momento, al después, demuestra que lo que creíamos era genuino. Y que lo que enseñamos era verdad. Otra vez, no al momento, pero a mí me encanta como segunda de Pedro cuando tiene este llamado, primera de Pedro, perdón, cuando tiene este llamado a defender la fe. ¿Recuerdan? A prepararse ardientemente para defender la fe. Le dice para que los hombres, viendo sus buenas obras, glorifiquen a Dios. No es que se lo van a creer, pero que no tienen de otra cuando ven la vida que están viviendo. Entonces la fe nos aprueba delante de Dios y de los hombres. Pero la fe también tiene un ¿qué? Un entendimiento diferente. De manera particular, que hay una realidad que no podemos ver, de la cual Dios sacó todo lo que existe. Recuerdan que eso dice el pasaje, que de lo que no se ve, Dios hizo las cosas que se ven. O sea, nosotros tenemos un entendimiento diferente del universo. Nosotros no somos nada más carne, no somos nada más tierra, y no actuamos solamente por lo que se ve, sino que nosotros tenemos confianza en todo un universo. Más importante, tenemos confianza en el Dios del universo, que aunque no lo vemos, le creemos. Esa es la fe, y les recuerdo esta frase, que el grado de nuestra esperanza es proporcional al grado de nuestra fe. Mientras más profunda sea nuestra fe, más llenos estarán nuestros corazones de esperanza. Más profunda será nuestra esperanza. Y más podremos soportar lo que ha de venir. Y antes de continuar, solo quería darle un ejemplo nuevo acerca de la fe, o 2 ejemplos de hecho, que a mí me han servido mucho en la medida que he estado meditando en estos temas. Por un lado, quiero hablarles de 2, estos son 2 militares, no policías, pero no había policía. Es una historia genuina de 2 hombres que en la Segunda Guerra Mundial fueron lanzados a calabozos. Y como parte de un experimento cruel de parte de asiáticos, de los japoneses, al primero, antes de lanzarlo, se le informó, se le dejó saber, mejor dicho, se le mostró que habían asesinado a su esposa y a su hijo. Y justamente antes de meterlo en el calabozo, le dijeron, y de paso, tu esposo y tu hijo están muertos. Luego el segundo, que pocos momentos después lo entran, le dejan saber, no sé de qué manera, justo antes de lanzarlo, tu esposa y tu hijo están vivos y te esperan, pero tú nunca vas a salir de aquí. Estos hombres quedan entonces encarcelados por años.
El primero, que no tenía esperanza de ver a su esposa y a su hijo, empieza a enfermarse, a decaerse, hace un trabajo, esclavos, pero hacen trabajo más débil y termina muriendo a los pocos meses. El segundo, a pesar de que estaba en las mismas condiciones y en la misma cárcel, debido a la esperanza que tenía de qué iba a pasar si salía de ahí, de a quién iba a ver y de con quién podría estar, logró sobrevivir, soportar el agravio, soportar el peso, hasta que fue libre y se reunió con su esposa y su hijo. Porque lo que tú esperas del otro lado hace que tú aguantes donde tú estás ahora. ¿Me entienden? Esa es la esperanza y esa es la fe. Tú sabes que lo que tú esperas del otro lado hace que tú aguantes lo que hagas ahora. Y otro, aunque yo sé, ese ejemplo basta, pero otro ejemplo que a mí me sirvió mucho también en la práctica. Tú quieres cambiar de trabajo porque te están pagando poco y tu jefe te dice, mira, oye lo que vamos a hacer. Tú estás ganando 20,000 pesos mensuales, ¿verdad? Ok, yo te voy a pagar anual ahora. Y te voy a pagar 2 millones de pesos. Y aunque ahora tú estás recibiendo menos dinero en el momento, tú feliz vas a tu trabajo. Porque de pronto te encontraste con un aumento de casi 10 veces, de casi 1000%. Aunque tú dejaste de recibir algo ahora, debido a que tú recibirás algo mucho mejor después, tú te aguantas, ¿no es cierto? De pronto no es tan pesado cargar lo que tú tenías que cargar, ni levantarse a las 6:30 no es tan difícil, porque lo que viene al final hace que valga la pena. Pues nuestra vida cristiana se vive pensando en lo que viene al final. Y eso hace que soportemos lo que sea que tengamos que soportar mientras estamos aquí. Y de esa manera vivió Noé. Él vivió, y ahora lo veremos, por la fe. Esa es la fe que estamos hablando, esa certeza y convicción que nos da esperanza, que nos aprueba y que nos ayuda a entender la vida de una manera diferente. Lo segundo que veremos entonces es que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y para ver eso, ¿dónde tenemos que ir? A Génesis. Puntos extra a quien sepa en qué capítulo está la historia de Noé. Claro, estamos en enero, están leyendo la Biblia en el año, entonces ya lo leyeron ahí por el 3 o 4 de enero, ¿se acuerdan? Sí, Génesis 6 hasta el 9, pero vamos a enfocarnos particularmente en el capítulo 6 y vamos a ir leyendo ciertas porciones. Dice Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y yo sé que uno está familiarizado con estos textos, pero si recuerdan la semana pasada, ¿de quién hablamos? El último que hablamos. Enoc, que es el último que está en Génesis 5. Ahí justamente antes de Noé se habla un poquito de Enoc, Matusalén, Jafet, o Jared, y entonces Noé. ¿Y quién estaba solamente 7 generaciones antes de Enoc? ¿Recuerdan? Adán. Enoc fue el séptimo desde Adán, ¿no es cierto? O sea que todavía estaba detrás de la oreja el mundo donde todo era ¿qué? Bueno. De hecho, termina Génesis en el 1, cuando termina la creación, diciendo que todo era muy bueno. O sea, tan solo hace 4 capítulos teníamos un universo donde todo estaba bien. Fue una mordida a una fruta, o así pareciera, ¿no es cierto? Y ahora estamos en Génesis 6. Génesis 1 todo iba bien, Génesis 2 todo va bien, Génesis 3. Y ahora en Génesis 6 leemos, el Señor vio que era mucha, oigan eso, que era mucha, no que los hombres eran malos, o sea, que era mucha la maldad de los hombres en la tierra. Y que usualmente su corazón tenía el deseo de hacer lo mal hecho, dice, ¿verdad? Que a veces, tú sabes, el hombre es bueno, pero se daña porque le falta educación. No, que toda intención de los pensamientos de su corazón, wow, era solo hacer, oye cómo lo enfatiza el hebreo. Toda intención era siempre el mal. Y el Señor, con razón, le pesó haber hecho al hombre en la tierra. Por supuesto, porque el Señor es bueno, santo, justo, y Él sabe lo que Él creó, y Él sabe que Él lo creó bien. Es como, es ínfimo en comparación con Dios, pero tú sabes lo que tú regalarle una bicicleta a alguien, y que esa persona la desbarate delante de ti, y tú digas, ¿y lo que yo gasté para regalarle eso?
O que tu esposa se esfuerza en hacer una gran comida hermosa y tú agarras y le echas un cachú arriba así. Y tú dices, pero es que lo que esto era y lo que me lo están volviendo, como que te duele adentro, ¿verdad? Imagínate en el plano cósmico, todo bueno, la intención del corazón es solo hacer el mal. Claro que a Dios le pesó, claro que a Dios le dolió. Entonces el Señor, él había dicho que el hombre que pecara moriría, ¿verdad? Borraré, el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. ¿Tú crees que Dios es amor? ¿Tú sabes qué tipo de maldad había que Dios dijo, borraré al hombre que he creado? Desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, los corderitos que no habían hecho pecado. ¿Por qué me pesa haberlo hecho? Pero Noé, esa es su historia también, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Te hago esta pregunta, ¿está nuestro mundo así? 3 razones por las que nuestro mundo está así de mal. ¿Quién me dice una? No hay. Ok, ¿quién me dice una razón por la que el mundo... ok, porque sí o que no. Que siempre era hacer el mal. El texto habla, corazón siempre mal. Y el corazón no ha cambiado de allá y hoy. Eso se entiende. ¿Qué más? ¿Por qué sí estamos así de mal como estaban en los tiempos de Noé? Perdón, estoy tratando de silenciar eso. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Aquí, Nicolás. ¿Y tú dirías que hoy la maldad ha sido mucha? Quizá peor. Yo voy a resumir eso con somos malísimos. ¿Alguien dice amén? Amén. Una razón más por la que más o menos sí, porque nadie busca a Dios ni allá ni ahora. Ahora, ¿ustedes creen que hay razones para pensar que no somos tan malos como en ese tiempo? Yo te voy a decir que sí, yo creo que no somos tan malos como ese tiempo, perdónenme. Así que si tú también sientes que no, ayúdame. Algunas razones por las que no somos tan malos como ese tiempo. O sea que hay mucha gente encontrando gracia hoy. Hay millones de cristianos. ¿Cierto? Voy para allá. Por la gracia de Dios hay millones de creyentes, ¿no verdad? Eso es buenísimo. O sea, porque hay millones de cristianos. Y oye, nosotros no somos esos, ¿eh? No es verdad que el corazón del cristiano va de continuo hacia el mal, porque Dios nos ha dado un nuevo corazón. Por su gracia, tenemos un corazón diferente. Tenemos el ayo de la ley. El ayo significa como la niñera, el ayudante. Nosotros tenemos la Biblia y la cultura tiene la Biblia. Y la Biblia ha ayudado a la cultura en todo el mundo. Muchísimas maneras. O sea, gracias a Dios por la cultura de la Biblia. Y en nuestro país también. Qué locura que la queramos sacar de las escuelas y de las casas. Y del palacio también. ¿Alguien más? ¿Por qué no somos tan malos allá atrás, Ivana? Porque Cristo llegó. Y no es verdad que Cristo iba a llegar y no iba a hacer una diferencia en la humanidad. La llegada de Cristo es el fin de los tiempos en el sentido de para lo que todo se estaba preparando. Y no es cierto que Cristo iba a venir y no iba a haber una diferencia. Porque si Noé hizo una diferencia, si Enoc hizo una diferencia, ¿qué tú crees? ¿Que Jesús no haría una diferencia? Mira tu vida. Quizá tú no seas Noé, pero tú no eres Lamec. Eso no es. Pero no te dé vergüenza. Gracias a Dios hay justos en la tierra, hay gente buena en la tierra. Hay muchos Noecitos. Y quién sabe si aparece un Noé o dos por ahí. Puede ser que haya 1, 2, 3 Noé que no conozcamos, pero son hombres que tienen esa misma fe, dispuestos a hacer esos mismos sacrificios. Pero yo te voy a dar otra razón, que no está aquí, no me la dijeron. Nuestro mundo no ha pasado o no está pasando esto. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijos, hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban.
Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará. Oye, ¿cuándo? Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, ella les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Oye, qué locura. ¿Quiénes eran los hombres de renombre? ¿Quiénes? Los gigantes. ¿Y por qué se reconocían los gigantes? Porque eran buenos peleando. Sí, vamos ahora que eran ángeles caídos, pero ¿qué era lo que eran los gigantes? Buenos peleadores, buenos luchadores, buenos guerreros. O sea, la gente de renombre no eran lo que construían bien, no eran lo que organizaban, no eran los buenos reyes, eran los buenos asesinos. Los hombres violentos eran la gente de renombre. Pero esta gente eran quienes. Y ya antes había como una discusión, pero cada vez esa discusión ha ido mermando. Está claro en la palabra, excepto dos casos, dos en libros poéticos, que cada vez que se habla de los hijos de Dios, se hablan de quiénes? De los ángeles. A excepción de dos ocasiones en poesía donde se habla de los hijos de Dios, una de las cuales la leímos la semana pasada, de hecho. Los hijos de Dios siempre son los ángeles. Como en Job, ¿se acuerdan? Que aconteció que los hijos de Dios vinieron y entre ellos vino ¿quién? ¿Y qué hicieron estos hijos de Dios? Tomaron para sí mujeres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tomaron para sí mujeres. Ojo, no fue que solamente se acostaron, sino que tomaron para sí mujeres, es decir, entraron en matrimonio. Y eso lo hemos obviado. Porque uno dice, bueno, un demonio, un ángel caído, toma posesión de un hombre y se acuesta con una mujer. Pero no fue solo eso. Tomaron para sí mujeres, cada vez que se habla, se refiere a entrar en lecho matrimonial, a casarse. O sea, estos demonios se casaron o se metieron en relaciones con mujeres. Eso quiere decir que para ellos entrar en eso no fue un asunto de una noche, sino que había de una manera u otra aprobación familiar. Oye, ¿qué tan corrupto era esto? Pasa la primera vez, nace un gigante. Yo sé que está especulando, Jairo. No, espérate, entiéndeme. Pasa la primera vez y aquí dice que nacen gigantes, esos hijos, ¿verdad? Y el próximo dice, pero yo voy a dar a mi hija también, porque puede que me nazca un gigante. Yo espero que tú no hayas visto una persona endemoniada, ¿ok? Yo no la he visto. Pero yo te aseguro que esas no eran personas que se veían normales, ¿ok? Estamos hablando que eran ángeles caídos tomando posesión de personas, acostándose, casándose con mujeres. Y la familia aprobando eso con tal de que nacieran estos gigantes. ¿Qué tipo de sociedad es esta? Esta es una corrupción, francamente, sin igual. O sea, el nivel de satanismo que estamos viendo no está escondido. Es que la sociedad aprueba y apoya este satanismo. ¿No ve que son los hombres de renombre, los hijos de gigantes? ¿Por qué una destrucción total? ¿Por qué total? Porque eran todos los hombres. Esta era la norma. ¿Y por qué total? ¿Por qué se va también el ganado? Se va también los animales. Tú sabes. Por la misma razón que si yo empiezo a tomar una mala serie de decisiones económicas, y empiezo a meterme en lío y a meterme en lío y a meterme en lío, cuando yo pierda la casa, mi esposa también sufre, mis hijos también sufren, y mis 3 perras también sufren. El hombre, el ser humano, era el mayordomo de la creación, era el regente, era el representante de Dios. Y el hombre le embarró a tal nivel que él y todo lo que dependía de él se iba. El hombre era rey. Y también está el hecho innegable de que el mismo Satanás había ganado bastante en esta humanidad caída. Y esto a mí me llamó mucho la atención. No recuerdo de quién lo leí hace un tiempo. Pero es esto. Que en vez de la simiente de la mujer aplastar la cabeza de Satanás, lo que se promete en Génesis 3:15, Satanás logró sacar simiente de la mujer. ¿Tú entiendes eso?
es como lo contrario a la promesa. La simiente de la mujer le aplasta la cabeza a Satanás, Génesis 3:15. En Génesis 6, la simiente de Satanás está sacando simiente de la mujer. Es una corrupción sin igual. Y de eso le estaba advirtiendo Dios a Noé. ¿Pero qué dice? Pero Noé halló ¿qué? Qué palabra tan hermosa, tan imposible de explicar en cualquier otro sistema que no sea el cristianismo. De hecho, imposible de inventar si no es por la mente del Dios majestuoso. Noé halló gracia. Y entonces, ¿qué se dice? No quiero tapar a Noé, pero no quiero tapar la gracia. Noé halló gracia. Y entonces, ¿qué se dice? Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué estamos enfatizando aquí? Pues estamos enfatizando que ¿quién fue el que andaba primero? Vamos a hacer un ejercicio. Cuando Adán peca, ¿cuál es la reacción de Adán? Paso 1. ¿Cuál? Antes de esconderse, ¿qué él hace? Él se avergüenza y entonces ¿qué hace? Se cubre y entonces ¿qué hace? Se esconde y entonces ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Le echa la culpa a Dios. Sí, le echa la culpa a Dios. Claramente. La mujer que tú me diste, es decir, esta me falló, mira a ver si me da otra, porque esta no funcionó. Eso es lo que Adán le está diciendo. Tú me fallaste, me diste la mujer. Ah, la ayuda idónea. No, fue un problema lo que tú me diste, le está diciendo a Dios. Ok, ¿qué hace Eva? Pues igual, se avergüenza, se esconde, igual culpa a la serpiente, ¿cierto? Satanás no sabemos qué hace ahí. ¿Qué hace Dios? Busca o juzga, ¿cuál de los dos? Él juzga también, pero ¿qué es lo primero que hace? Él busca. Y oye, y Dios es tan Dios que Él se acerca a Adán y Eva y le hace preguntas. Hey, ¿dónde tú estabas? Porque yo estoy aquí paseándome. Imagínate vivir en la presencia de Dios, que Él se pasea, y lo dice el texto de lo más normal, Dios se paseaba en el jardín. Adán, ¿dónde tú estabas? Tú sabes lo que requiere de carácter para tú saber que te han fallado completamente, que tú le diste todo el universo y le dijiste, eso no, y eso es lo primero que hacen, e ir con el control que solamente Dios puede tener, el mismo carácter que luego vimos en Cristo, ¿no es cierto? Y decirle, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? O sea, Él trata a Adán con, esto es gracia. Hubiera sido cualquier otro y falló, próximo. Hubiera sido yo, próximo. Pero Dios, gracia. Y con Caín y Abel, ¿recuerdan que lo vimos la semana pasada? Caín, ¿qué hace? Falla, hace un sacrificio incómodo. Alguien me dijo la semana pasada, hizo un sacrificio vegan. Hace el sacrificio de vegetales, no el que debía hacer. Y Dios le dice, oye, pero ¿por qué tú estás molesto? Haz el bien y tú vas a ser recompensado. Si haces el mal, el pecado está ahí a la puerta. ¿Qué hace Caín? El mal. ¿Y Dios qué hace otra vez? Lo busca y le pregunta. ¿Qué Dios de gracia? Y ahí, otra vez, yo digo, fallé con Adán. Bueno, falló Adán. Falló Caín. ¿Qué hace Dios con Eva? Le da otro hijo. ¿No es cierto? Le da otro hijo. Y ahí empieza la generación de Caín, malo, malo, malo. Y luego la generación de Set, no sabemos mucho. Y luego llega Enoc, que camina con Dios. O sea, Dios estaba dispuesto todavía a andar con los hombres. Y ahora, ¿qué es lo que dice el pasaje que era la condición del mundo? Aquí abajo, déjame subrayarlo para que se le ponga más fácil. ¿Cómo era la condición de la gente? Era maldad. ¿Cuánta? Mucha. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y cuántas intenciones? Todas. Nada más las acciones, no, los pensamientos. ¿Y era qué? Siempre el qué. ¿Quién te dijo a ti que Noé no estaba ahí?
¿Dónde se dice que Noé no era un hombre malo antes? ¿Quién te dice a ti que no fue la gracia de Dios que sacó a Noé de esa condición? Noé, si no hubiera sido por Dios, Noé hubiera sido igual de pecador que los otros y se hubiera perdido toda la humanidad. ¿O tú crees que hay gente más pecadora que otra? Estamos tan perdidos en nuestro egoísmo que pensamos que como no hemos asesinado a nadie, somos un poquito menos malos que el que sí asesinó. ¿Tú sabes por qué tú no has asesinado a nadie? Por la gracia de Dios. Pero la semilla del asesinato está ahí en tu corazón. Y en el mío. Y en el de Noé. La semilla de idolatría también estaba en el corazón de Noé. Pero ¿qué pasó con Noé? Que halló gracia. Y de eso se trata. Pero como hemos dicho 1500 veces, la gracia no se queda vacía. Y el orden de los factores sí altera el producto. Miren aquí, este lo diseñé yo. Este no fue Ezequiel mío, este fui yo. El orden de los factores sí altera el producto. Y le voy a hacer una metáfora que yo entiendo que es bíblica, pero ninguna palabra enseña claramente. Lo que tenemos arriba, ¿qué es? Obviamente, ¿cierto? Son frutos, ¿verdad? Hay unos aguacaticos. O quizás son cerecitas, cereza verde. Exacto, tan verdes. Todavía no se han dado, pero son frutos, ¿cierto? Son las buenas obras, son los frutos que debemos dar. Es la vida de justicia. Eso que se dice abajo que no era un hombre perfecto. Vida de justicia, ¿cierto? Déjame decirte que en mi opinión, bueno, obviamente no estoy solo en esto, lo que sostiene tus frutos es tu carácter. Ese es tu tronco, ¿cierto? Tu carácter. Lo que sostiene los frutos, lo que permite que no se caigan y que se den los frutos cuando debe darse. Los frutos están ahí. Y la manera que el carácter crece es a través de raíces fuertes, ¿cierto? Y las raíces pudiéramos analizarlas como queramos analizarlas, son las disciplinas espirituales, o son las raíces. Yo encuentro que las raíces es la realidad de entender la identidad en Cristo, ser parte de Cristo, ¿verdad? Muy bien, Noé era un árbol, era un árbol fuerte, de un tronco fuerte, y los frutos estaban ya casi listos para madurar, tan verdecitos, pero ya casi se van a mostrar. Pero tú sabes por qué no era esto. Porque había un sol que le permitía crecer, había viento, había agua, había nubes, había gracia. Y el orden de los factores aquí se altera el producto. Noé se encuentra con la gracia de Dios, o mejor dicho, Dios se encuentra con Noé y Noé se convierte en esta persona justa, perfecta delante de los hombres y con una fe certera, de convicción, con un entendimiento que aunque no se había visto lluvia y aunque nunca había llovido, yo entiendo que nunca había llovido por lo que dice Génesis 2:5, pero había llovido o no, nunca había llovido un diluvio, él creyó. Pero en ese orden. ¿Me siguen? ¿Y por qué tú haces tanto énfasis, Jairo? Porque mi amado hermano, o quizás no eres mi hermano, si tú crees que es tu comportamiento el que te va a hacer acepto delante de Dios, que tú tienes que limpiarte lo suficiente como para que Dios te perdone, los estás entendiendo mal. Ven donde Dios sucio, que Él es que te limpia. Y una vez tú estás limpio por Él, como hermosamente enseña Juan 15, Él te lava los pies. Y por eso pedimos perdón y confesamos y nos arrepentimos y buscamos crecer. Pero ese es el orden. Venimos donde Dios, recibimos de su gracia, recibimos de su perdón al arrepentirnos de nuestro pecado y entonces damos fruto. Y para el creyente también. Es diferente, pero también. A veces tú sientes que yo hice algo, Jairo, y yo no sé ni cómo, es que no, Dios te ama igual, ¿ok? Ese pecado también fue perdonado en la cruz. Lo que Él requiere de ti, lo que Él te pide, es que tú vengas delante de Él y encuentres gracia. La gracia de Dios se reveló a Noé por gracia. Y Dios usó a Noé no por ser perfecto, sino porque le creyó. Y puede ser que tú no tengas los estudios, que tú pienses que te faltan muchas cosas para que Dios te use. Mi amado hermano, lo que Dios necesita para usarte es que tú le creas. Es que tú te sometas a sus planes. Es que tú digas, sea tu voluntad y no la mía. Tú haces eso y yo no sé cómo se va a ver en tu vida,
Yo no sé si es una relación que tienes que dejar, yo no sé si es un cambio que tienes que hacer en tu negocio, no sé si es un esfuerzo que tienes que hacer que no estabas haciendo, no sé si es algo en tu mente solamente, pero tú le dices a Dios que se haga tu voluntad y no la mía, Él se encarga de los demás, de todo lo otro. Porque si Dios salvó y usó a Pablo, Dios te puede salvar y usar a ti. No hay mucha gente que estuviera más lejos de Dios que Pablo, el asesino de cristianos, y sin embargo, gloria a Dios por el cambio que hizo con Pablo, ¿cierto? Ese es el orden de los factores. Viendo tres cosas entonces, por la fe, vimos a Noé siendo advertido por Dios de cosas que aún no se veían, de toda esta maldad que existía y del diluvio que había de venir. Y luego vemos que él lo hizo, él actuó con temor reverente, no, con temor reverente. ¿Qué hizo? Preparó un arca. Bueno, para la salvación de su casa, pero preparó un arca. Sabes que a mí se me pasó a hablar un poquito más del arca, porque es como secundario en un sentido. Pero vale la pena que le demos una vuelta rápida. Sí saben todo del arca, no hay que hablar mucho de eso. Saben que el arca era gigante, ¿cierto? Déjame agregar un slide aquí rápido. El arca era más o menos, a mí me gusta esta comparación, del tamaño de dos estadios de fútbol americano de largo y más o menos 4 pisos de alto. O sea, del tamaño de Megacentro, ¿entienden? Del tamaño de Ágora, un poquito menos alto. Pero ese es el tipo de herramienta que Dios usaría para salvar. Eso es, ¿quién construye una cosa así? Dios. Déjame decirte que los comentaristas están de acuerdo. Noé solo no pudo haberlo hecho. ¿Okay? Sem, Cam y Jafet fueron al gimnasio, pero con toda probabilidad Dios también le asistió. Porque ¿qué tipo de árboles se le iba a poner que pudiera aguantar ese tipo de peso? ¿Cómo lo iba a cortar? ¿Cómo lo iba a armar? Y también sabemos que, más o menos, ¿saben cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? 120 años. ¿Tú te imaginas? Y nos dice, lo tengo más para adelante, nos dice Pedro que él estaba predicando mientras construía. Él era un heraldo mientras estaba construyendo. Pero acuérdate cuáles eran las condiciones del momento. No es que él lo estaba construyendo y él tenía un par de amigos que le ayudaban, que le brindaban un Gatorade. ¿Cómo era el mundo? O sea, tú te asustas si estás manejando, te confundiste, entraste por el barrio de atrás y ahora tú estás aquí, estás en el barrio y no sabes qué hacer. Noé vivía en el peor de los barrios. Y imagínate un mundo que está tan lleno de maldad que los pensamientos de la gente son solo hacia el mal. ¿Tú crees que hay muchos edificios buenos construyéndose? Hay varias escuelas, hay una iglesia bonita. O sea, imagínate ese tipo de mundo donde todo el mundo está haciendo lo mal hecho. Donde gigantes, hijos de demonios andan por la tierra y son la gente que la gente reconoce. Y en ese ambiente, no es que Noé andaba en una Mercedes, es que Noé estaba construyendo algo que todo el mundo lo podía ver. Imagínate cuánta crítica, cuánto bullying, cuántos ataques Noé debió recibir. Y lo que es más, mis hermanos, si es que ha llovido, que otra vez entiendo que no es que ha llovido para que se levante. Y Noé lo está construyendo casi un desierto. O sea, ¿qué tipo de fe era el que tenía este hombre? Eso es hacerle caso a Dios a ciegas. Eso es que humanamente hablando ahí no hay explicación. Eso es Dios dijo y yo le creo. Eso no lo hace una gente que de verdad anda con Dios. Y dime si eso no te motiva como obedecer en cosas más pequeñas. ¿No te motiva? A mí me motiva. A mí me mueve a querer obedecer en cosas más pequeñas porque Dios honró a Noé, ¿no es cierto? Dios honró a Noé. Y acuérdense que hablamos la semana pasada, ¿cómo honró Dios a Enoc? Enoc duró 300 años predicando y de pronto, y la gente tiene que haber dicho, wow. Pero, ¿y Enoc? ¿Sabrá Dios cuánta gente lo vio desaparecer? Pues Dios honró a Noé, Dios honró a Enoc, Dios honró a Abel porque su sangre todavía habla. Dios te va a honrar a ti si tú decides moverte en fe y obedecer. Lo va a hacer. O Dios no es Dios. O Él va a ver a su hijo dando pasos de obediencia y va a decir, bueno, no me gustó tanto, pero
una C. No, Dios te ve a ti dar tus pasos débiles de obediencia en fe y Dios te empuja, te mueve o te da sol, te da la nube, te da la gracia, te da el maná, te da la nube que cubre, te da los ángeles, te abre los ojos a ver los ángeles alrededor de ti. ¿O no lo hizo una y otra vez en el Antiguo Testamento? Y no lo hizo una y otra vez en el Nuevo Testamento. ¿O acaso Jesús no dijo que el que viene a él no lo echa fuera? Da pasos de fe. No sé cómo me fui predicando, me fui por el lado, pero... Ahora, ¿cómo es una obediencia hecha con temor reverente? Yo tengo 3 cosas. El que lo adivine se gana puntos extras. La primera, una obediencia con temor reverente. ¿Cómo se mira? ¿Qué tipo de obediencia es? Una que sale de adentro. ¿De quién aprendimos eso? Ya lo vimos hace 2 capítulos. De Abel. El corazón de Caín, ¿por qué sabemos que no estaba justo? Recuérdense, hablamos un poquito de eso. Porque cuando Caín su ofenda no fue recibida, ¿qué él hizo? Se airó. ¿Y qué hubiera hecho si era el corazón de agradar a Dios? Se duele, se humilla, wow, fallé. Pero no fue eso, ¡hey, pero yo lo hice! Pues una obediencia con temor reverente es una obediencia de corazón. Segundo, una obediencia con temor reverente es una obediencia ¿de qué? De adoración, de alabanza. De adoración, juega más con corazón, pero... ¿A qué yo me refiero con esto? Y esto es también el consenso de varios libros que leí sobre el tema. Es que Noé estaba haciendo cosas que a él le traían vergüenza con tal de que a Dios le trajeran gloria. ¿Ok? Él lo hacía de corazón, pero él estaba soportando los vituperios, las ofensas, la locura de Noé, con tal de que si lo que Dios estaba diciendo era real, Dios sea glorificado después. Eso es adoración. No se trataba de él, se trataba de Dios. El Dios que le había hablado, el Dios con el que él caminaba, era digno de que él hiciera lo que sea que tuviera que hacer, aunque fuera una locura. Y lo tercero, ¿qué creen que es esto? O sea que está difícil, que termine en on. Revelación. Una obediencia hecha con temor reverente, esa es como la revelación, es conforme a la revelación. Creo que lo tengo aquí al lado. Sí, aquí se lo muestro. Es decir, no importa que tú tengas el corazón adorador, y puede ser que lo tenga, ¿ok? Puede ser que tú tengas las mejores intenciones. Si lo que tú estás haciendo es contrario a la palabra, no es obediencia con temor reverente. Ah, pero que yo lo hice sin querer. Seguro. Tal vez fue sin querer entre tú y Dios, pero si tú tienes la palabra, procura que no solo tú tengas el corazón correcto, de hacerlo de corazón y no para los hombres, que no sea para la gloria de Dios, sino que también sea conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo se ve esto en Noé? Búsqueme esos 2 versículos. Pero empecemos con Génesis 6:22. ¿Quién me lo busca? Génesis 6:22. Un refrán que se dice 8 veces. Lémelo, Chamila. Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios había mandado, así lo hizo. 8 veces en esos 3 capítulos. Dios decía y Noé actúa. No, que eso es lo que hay que hacer. Ok, eso es lo que yo hago. ¿Qué tipo de obediencia tan agradable delante de Dios? ¿No es cierto? No, otra vez, esa primera voz es de una vez. Es que esto es lo que yo tengo que hacer. Pues yo lo hago, mi Dios, porque tú eres el que sabe. Conforme a lo que Dios diga. Pero a mí me encanta esa otra cara de la obediencia. ¿Quién me busca Génesis 7:16? ¿Quién lo lee? Los que entraron macho y hembra de toda carne entraron ¿cómo? Como lo que Dios había mandado. Jairo, ¿y eso qué tiene que ver? Esas son las 2 caras de la obediencia. Yo se lo dije ahorita. Dios honró a Noé también. O sea, el arca no se quedó vacía. ¿Cómo no iba a entrar un león en el arca? ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Cuál iba a ser el proceso? O sea, el hombre iba a ser, ¿cómo se llama el de animal? Bueno, se murió. El hombre animal se murió, se lo comió un lagarto o algo así, un cocodrilo. O sea, ¿cómo no iba a ser que entraran los lagartos o los cocodrilos o los leones o las jirafas o lo que sea que pareciera la jirafa que había en ese momento? Pero no hizo su parte y Dios hizo la suya. Claro, amados hermanos, yo también soy calvinista, Dios hizo todas.
O sea, Dios movió el corazón de Noé, Dios movió los animales, es Dios, de arriba abajo, toda gloria es de Él, siempre es Él. Pero de alguna manera que solo Él entiende, Él nos ha llamado a nosotros a responder en obediencia porque no somos robots, ni somos infantes. Nosotros respondemos en obediencia a los prompts, ¿cómo se dice prompts? A los impulsos que Dios nos da. O sea, tú vas a ir, o tú te vas con el pasaje, o tú te vas en la boca del gran pez, pero tú llegas. Pues adivina qué, Noé se fue por el pasaje y adivina qué, Dios hizo su parte. Y esas son las dos caras de la obediencia. Yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa es la verdad. Pero hay gente que se muere de hambre. Esa es otra conversación, está bien. Pero genuinamente Dios honra a los que le honran. O Gálatas 6:2, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, ¿quién se encarga de que eso sea la cosecha? Dios. Pero también vimos de Noé, viendo lo que él hizo al preparar el arca, vimos que él es un hombre que hacía, aquí lo tengo subrayado, andaba con Dios. Y yo creo que vale la pena recordar cómo se mira un hombre que anda con Dios. ¿Recuerdan que lo vimos con Enoc? Andar con Dios implica tres cosas. Primero, andar en el sentido que Dios dice. O sea, para andar dos juntos, tú tienes que andar en el mismo sentido, van para el mismo lugar, ¿no es cierto? En segundo lugar, para andar dos juntos, tú tienes que andar en el mismo camino, si no, no pueden caminar juntos. Y en tercer lugar, para andar dos juntos, tienen que andar al mismo ritmo. Entonces, Noé, al igual que Enoc, andaba hacia donde Dios iba, en la manera o en el camino que Dios iba, al paso que Dios iba. Y yo, como un ejercicio solamente, quise ver un par de proverbios que me hablaran de esto, para ver cómo me sirve a mí en el día a día. Ok. No estoy diciendo que esto es lo que el proverbio quería enseñar, pero son ideas que a mí me sirven. Por ejemplo, en cuanto a seguir el camino que Dios quiere que yo, llegar a donde Dios quiere que yo llegue. Mira lo que dice Proverbios 11, 1 al 3. La balanza falsa es abominación al Señor. ¿Lo leen? Sí. Pero el peso cabal es su deleite. Si lo pueden leer. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero la sabiduría está con los humildes. Y la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Si yo quiero ir hacia donde Dios quiere que yo vaya, yo debo tener una disposición de tener una balanza honesta, de humildad y de integridad. Ese es el tipo de voluntad que Dios está buscando de los que andan con Él. Pero no solo eso. Andar en el camino de Dios implica, a mí me encanta ese pasaje de Proverbios 6, hablando de los mandamientos de Dios para nosotros. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, al despertar te hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones de la instrucción. ¿Cuál es el camino que Dios quiere para andar conmigo? El camino de la palabra. Un camino conforme a lo que la palabra revela. ¿Hacia dónde me lleva ese camino? A la integridad. A la integridad, a la humildad. Pero, en cuanto, a mí me encanta este versículo, y Patricia fue que me lo recordaba esta semana. Oye este versículo y te voy a decir que tiene que ver con el ritmo. Al que muy de mañana bendice a su amigo en alta voz, le será contado como una maldición. ¿Tú habías leído eso, Proverbios 27? ¿Tú entiendes la importancia del ritmo y del tiempo? La bendición que tiene este amigo, este hermano, que lo que quiere bendecir a su amigo, pero muy de mañana es una maldición. Entonces, para poder discernir el tiempo de Dios, para poder discernir el paso al que yo debo andar, yo necesito sabiduría y discernimiento. Como se le dice en el mundo, sentido común, sí, pero hay algo más, hay un sentido de poder saber, y eso solamente se gana, la verdad, andando con Dios de cerca, porque con el tiempo tú como que sabes a qué velocidad él anda, o como, bueno, nuestro pastor lo dice todo el tiempo, algo como que te huele a Dios, y como que y yo no sé cuántas veces Miguel lo ha hecho en mi misma vida, o sea, eso está muy bien, pero todavía no. Vamos a esperar que Dios ponga las cosas en su lugar. Y eso era algo que caracterizaba a Noé. Y en cuarto lugar y en último lugar, tenemos que Noé, además de andar por fe,
además de ser advertido por Dios por lo que venía, además de actuar en temor reverente, dice que él condenó, qué palabra tan fuerte, condenó al mundo y que llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Yo tengo este gráfico que me ayuda bastante a entender cómo funciona esto. No era un hombre que tenía ¿qué? Verdadera fe. Tenía una verdadera fe, ¿ok? Y ya hemos hablado de eso, no lo voy a enfatizar otra vez. Un hombre de verdadera fe. Esa verdadera fe, ¿qué nos da? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Cierto? De que mientras más certeza y convicción tenemos, más esperanza sentimos. Mientras más seguro estoy que del otro lado de mi condena me espera mi familia, más yo aguanto lo que tenga que aguantar. ¿No es cierto? Mientras más yo sé que mi jefe es honesto y que si yo trabajo el año me va a pagar el año, más yo aguanto porque yo sé que él es honesto, ¿no es cierto? ¿Quién es más honesto que Dios? No hay. ¿Quién me va a premiar mejor que Dios? No hay. ¿Y quién me espera mejor que cielo nuevo y tierra nueva morando con Él para siempre? Eso me da esperanza. El yo tener fe me da esperanza. Y una vida con esperanza es una vida que te da, porque tú estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer sabiendo que Dios es fiel en cumplir. Y una vida de obediencia es una vida que da, es una vida que testifica. Y tú lo has visto, dime que no. La gente santa a veces sin hablar como que testifica. ¿Te ha tocado que tú has escuchado a un hermano hablar de algo y tú dices, wow? O sea, increíble que esa persona, bueno, no increíble, eso es Dios. Que está dispuesto a hacer sacrificios que tú nunca harías. Oye, yo te voy a ser honesto, cada vez que tú decides desprenderte de tus finanzas y dar, dar que te duele, primero tú le estás diciendo al dinero, tú no eres mi Dios. Tú le estás diciendo al diablo y sus secuaces, yo no sigo sus caminos. Y tú te estás diciendo a ti mismo, no, es que yo creo esto. Yo creo genuinamente que mi Señor resucitó entre los muertos y yo estoy dispuesto a sacrificarme por eso. Pero adivina qué, cuando tus hijos, cuando tu pareja o cuando las personas se enteran de una manera u otra que ese es el tipo de vida que tú vives, no solamente dinero, esfuerzo, tiempo, energía por la causa, eso da testimonio, eso testifica. ¿Acaso hay alguien aquí que ha podido llevar a otra persona a la fe? ¿Algunos de ustedes han podido ayudar a otra persona a llegar a Cristo? Sí. ¿Lo han visto? ¿Tu testimonio ayudó? Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pasa mucho con los familiares. Pasa mucho con familiares. Se convierte uno y como que se abre la puerta del cielo en esa casa. Se convierte el primero, y no quiero dar ejemplo de familia, pero tengo una persona muy cercana a mí que vive conmigo y duerme conmigo, que pasó exactamente eso. Se convierte ella y se convierte una hermana, se convierte el otro hermano, se convierte el otro, que están aquí sentados uno de ellos, se convierte el otro hermano y están orando por la mamá que va de camino, no está tan lejos, acompañen orando. Entonces, ese tipo de cosas pasa, ¿no es cierto? El testimonio de uno, ¿a dónde lleva? A fe a otros. Y si no lo lleva a fe, que esa parte a mí sí me duele, y eso es por lo que tenemos que orar, que el Señor salve a los que están alrededor de nosotros, le da una mayor condenación, porque ya no tienen excusa. O como Cristo lo dice en Mateo 24, versículo 37, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Que Dios nos ayuda a que nuestro testimonio no sea uno solo de condenación. Pero si eso es lo que toca, Dios sabe. Mientras tanto, que nuestro testimonio sea real. Que sea algo que genuinamente lleve al otro a decir, wow. ¿Y qué lo hace diferente? Y siéndote franco, son como pequeñas cosas eso a veces. Es la ropa que te pones, si eres una hermana. Van las dos hermanas, la hermana al gimnasio y su amiga. Y la hermana está incómoda, se tiene que poner una blusa más grande, se tiene que poner una ropa más grande. Pero tú sabes lo que está haciendo, está testificando de que la modestia importa. O es el hermano que tiene un par de amigos, que los amigos están hablando con 3 muchachas a la vez. Y no, brother, eso no está bien. Como si tú lo que estás soltero, o sea, estamos solteros. No, pero es que hay otra manera de hacer las cosas. Y son esas pequeñas, ese chiste que se manda en WhatsApp que tú no respondes. Hey, pero me dejaste en R, ¿qué pasó? No, tú sabes que eso está un poquito subido de tono. Y es increíble, como a veces uno hace cosas grandísimas, pero esas pequeñas cosas dan como un esfuerzo.
Actúa en fe, mi hermano, que el Señor se encarga. ¿Y qué se dice de Noé? Que era heredero de la justicia. Y usar esa justicia de manera pasiva es algo único ahí en Hebreos. Solamente se hace ahí en el capítulo anterior, en Hebreos 10. Y se habla como receptor, ¿no es cierto? Como que recibe la justicia. Y yo sé que Martín Lutero leía ese pasaje y se ponía contentísimo porque ese era su asunto, ¿cierto? Ese era todo su sermón. Hebreos 10 lo habla citando a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Pues de Noé, su fe lo hizo heredero de la justicia. Y eso no es solo Noé, sino todos nosotros. Hermanos, lo que nosotros estamos hablando aquí son cosas que de verdad, si Cristo no resucitó, es una locura. ¿Ok? O sea, muchos de ustedes salieron del trabajo para acá, en vez de irse a la casa, sentarse, descansar o ir a... No, yo vengo a la iglesia a que un muchacho más joven que yo me enseñe de la Biblia. Un libro que se escribió en un idioma que yo no hablo, hace 2500 años, hablándome de un Dios que yo no veo. Si así es que tú vives la vida, pues ese no es heredero de la justicia. Versus, no, yo con gozo voy a la iglesia a escuchar cómo me exponen la palabra del Dios vivo, que me habla del Cristo Jesús resucitado, del Espíritu Santo que habita en mí, del Dios invisible que todavía no lo veo, pero yo le veré cara a cara, yo le veré en la faz de Jesús y viviré con Él para siempre. Uno es, comamos y bebamos que mañana moriremos, como los del diluvio. El otro canta, el otro te llena de gozo y regocijo, el otro le da otro sabor a la vida, ¿no es cierto? Te da como otro color a la vida. O como le decía Pablo, ya estamos terminando. Oye esta locura del apóstol Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida, ¿el qué? Mi trabajo, mi matrimonio, mi futuro, mis ahorros, mi ganancia, mi abolengo, mis doctorados y mis maestrías y mi casa y mi carro y mi perro y mi gato. Todas las cosas son pérdida en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. Es literalmente la palabra más fuerte que usa el Nuevo Testamento, es esta de basura. Como basura, como lo peor, como nada. Lo que sea, nada a fin de ganar a Cristo. Tú ves, por sus obras. No, espera. Y ser hallado. Como uno que está escondido dentro de un closet y abren el closet y ahí estoy yo. Yo quiero estar escondido dentro de Cristo, que abren a Cristo y ahí estoy yo. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, no la que yo me gané, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que viene de Dios sobre la base de la fe. O sea, yo estoy metido en el closet porque yo tengo fe que cuando abran ahí está Cristo, pero no fui yo que me lo gané, meterme en el closet, fue Dios que me metió. Yo tengo fe en que Él me va a abrir en algún momento. Yo tengo fe que cuando Dios ve a Cristo, Él me ve a mí. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación, yo sé que voy a sufrir también en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Esta semana, mi hermano, esta, que empieza miércoles a miércoles, tú vas a caminar en fe.